Bienvenidos a Educa tu Bolsillo, un espacio donde aprenderás cómo manejar tu relación con el dinero y cómo tomar decisiones financieras más responsables, porque tu bolsillo también merece crecer. Iniciamos con Jorge Chinchilla y Danilo Montero, expertos en el campo de las finanzas, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Buenas tardes, don Danilo y la audiencia que nos acompaña. Bienvenidos a Educa tu Bolsillo. ¿Cómo está, don Danilo? Muy buenas tardes, Jorge. Un gustazo saludarte. Aquí ya metidos de lleno en el mes de la madre. Ya un mes que hay que tener cuidado con la billetera, ¿verdad? Porque si no nos atacamos todo por la mamá. Así es, hay que tener mucho cuidado, sin duda. Muy bien, hoy estamos con un tema definitivamente muy importante. ¿Cómo elegir la inversión idónea para mí? Es una pregunta que todos también tenemos que hacernos. ¿Cuáles son las inversiones que realmente se ajustan a lo que yo quiero, a lo que necesito? Así que hoy vamos a estar desarrollando este tema con don Danilo. Adelante, Danilo, introducir un poco el tema. Para ponerlo en perspectiva, ¿verdad? Aunque uno fuera experto en finanzas, cuando uno está manejando su platilla, sus ahorrillos, uno se pregunta a menudo cuál es la mejor opción, no necesariamente desde el punto de vista de cuál será el mejor interés, ¿verdad? Sino cuál será el mejor emisor, la empresa o la entidad financiera donde puedo poner la platilla, que estaré corriendo algún riesgo, ¿verdad? Me estaré jugando la vida por unos pesos más, o estaré haciéndolo en la moneda correcta. De verdad que entonces es un poquito lo que vamos a conversar ahora y vamos a ver que también, Jorge, como decíamos la semana pasada, hasta esa decisión a veces está matizada por las emociones, ¿verdad? Cómo nos sentimos, si estamos eufóricos o si de repente vimos al mediodía una noticia que nos asustó o alguien nos comentó alguna noticia de la familia, ¿verdad? Entonces, las emociones también matizan esa pregunta. Efectivamente, las inversiones en sí, tal y como lo acaba de decir Danilo, no es un tema única y exclusivamente de una tasa de interés, ¿no? Porque hay muchísima gente que hace una relación, digamos que muy lineal entre una cosa y la otra, como si fuese posible, y eso nos puede llevar a cometer grandes errores, efectivamente, ¿verdad? Entonces, creo que podríamos perfectamente profundizar en eso, ¿verdad? O sea, decidir sobre una inversión lleva mucho más análisis que solo ver tasas de interés. Las tasas de interés, como lo hemos visto, comunican alguna información, pero no necesariamente toda la que necesitamos. Y hoy podríamos también aclarar eso, ¿verdad? Hay datos que nos dan información, pero hay que preguntarnos cuál es la información que estamos recibiendo y si eso no es suficiente. Para hacer inversiones, esas son preguntas necesarias, ¿verdad? ¿Cómo elegir la mejor inversión o la inversión idónea para mí? Va a depender no solamente entonces de esa información, sino también de mi capacidad de lectura de esa información. Entonces, tenemos que definitivamente balancear ambas cosas. ¿Hay información en el mercado? Creo que la respuesta es sí. Pero también tenemos que preguntarnos si yo estoy leyendo adecuadamente esa información que está ahí. Así que hoy vamos a estar definitivamente discutiendo en profundidad estos aspectos para que ustedes puedan también llevarse una mejor idea de cómo se eligen las inversiones idóneas. Es un tema interesante, como todos los que hemos venido tocando, y estaremos de regreso con ustedes después de esta cápsula de tu bolsillo inteligente que ya es costumbre en nuestro programa. Hacerlo fácil, hacerlo inteligente. Esto es tu bolsillo inteligente. ¿Pensando en invertir y no sabes por dónde empezar? Hoy te contamos qué debes tener en cuenta para elegir la inversión ideal y hacerlo de manera inteligente. Emprendimiento. Recomendaciones para emprender en Costa Rica. 1. Tener una idea clara. 2. Decidir si será como persona física o empresa. 3. Registrarse en Hacienda. 4. Obtener permisos y pólizas.
5. Inscribirse en la Caja Costarricense del Seguro Social. Y 6. Convertirse en pyme y registrar la marca. Compra de terreno. Al comprar un terreno, lo primero que debes hacer es buscar asesoría legal desde el principio. Luego revisar el historial de la propiedad. Luego confirmar que no tenga deudas ni problemas legales. Y por último, debes revisar el plano, el uso del suelo y que los impuestos estén al día. Recordad, no hay edad perfecta para empezar a invertir. Lo realmente importante es que tomes decisiones que se ajusten a tu realidad, a tus metas y a tus necesidades. En la segunda parte te contaremos más opciones de inversión. Hacerlo fácil, hacerlo inteligente. Esto es Tu Bolsillo Inteligente. Si te interesa mejorar tu relación con el dinero o te interesan los temas financieros, no te perdas la sección Tu Bolsillo Inteligente. Muy bien, estamos de regreso. Antes de continuar con el tema, un saludo a los jóvenes de la Fundación Ciudad de la Libertad. Hoy es el Día de las Juventudes. Así que para todos los muchachos de la Fundación Ciudad de la Libertad, un saludo de parte nuestra. Nos sentimos muy orgullosos de contar con ellos. Y este tema que estamos viendo es muy importante para todos, sin duda, jóvenes y los que ya repiten 3 o 4 juventudes ahí al hombro. Así que en realidad no es cierto que envejecemos, es así, Danilo, lo que hacemos es acumular juventudes. Exactamente, ahí vamos acumulando, a veces varias veces, ¿verdad? Pero son buenas juventudes, bien vividas. Pero lo importante es que seguimos siendo jóvenes, entonces nada. Así que hoy es el día de nosotros también, felicidades. Excelente, igual lo celebramos. Muy bien. Bien, aspectos a considerar cuando estamos entonces eligiendo cuál es la inversión idónea. Yo diría que primero la pregunta se centra en 2 cosas, ¿verdad? La inversión, pero ¿qué es idóneo para mí? Sí. Entonces, el para mí define mucho. Esto significa que las inversiones no necesariamente son buenas para todos de la misma forma. No vamos a decir que son malas o buenas, vamos a decir buenas en general, no vamos a satanizar ninguna, pero no necesariamente todas son buenas para mí. ¿De qué depende ese bueno para mí, ese idóneo para mí? ¿Qué significa eso? ¿Qué debo considerar? Claro. Estaba en la mañana pensando un poco cómo abordar ese tema, y eso es más o menos como cuando uno va al supermercado a comprar un detergente. ¿Cuál es el detergente idóneo? De ahí depende mucho de, primero, son ropilla ahí blanquita, muy delicada, o es ropa resucia, llena de barro, llena de suciedad, llena de mugre, es ropa que aguanta lavado fuerte, o es una ropa delicada, es un paquetillo chiquitillo, me la juego con medio kilo, o es un montonón de ropa que hay que lavar. Entonces, eso lo que nos dice es que para efectos de inversiones, ¿qué es el objetivo que quiero llenar? Y eso ya un poquito lo hemos abordado en alguna ocasión, porque a veces existe, y vos lo adelantaste ahora, a veces existe la impresión de que la mejor tasa de interés es la que funciona, pero a veces se nos queda por fuera detalles. Sobre todo si las personas tienen en mente hacer una inversión a largo plazo, 2, 3, 4 años, queda la impresión de que la tasa de interés es lo único que debiera prevalecer. Y eso como que no es necesariamente el mejor consejero, no es lo más idóneo, porque de repente lo que estoy administrando es una platilla de mis hermanos, y es para una necesidad de mi tata, que tenemos que hacerle alguna inversión a la casa de él, que sé yo qué. Entonces, ahí la tasa de interés, pues sí, es importante, pero también aparece un jugador en el cuento que se llama la liquidez. O sea, qué tan fácil esa inversión se puede hacer líquida, se puede convertir en efectivo. Cuando uno compra un certificado de una entidad financiera, de un banco, una cooperativa, del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, uno sabe que al final va a recibir la plata y los intereses que fue recibiendo a lo largo del tiempo. Pero, como creo que lo mencionamos la semana pasada o en un programa anterior,
Si yo compro un eurobono del Ministerio de Hacienda, que tiene muy buenas tasas, sobre un plazo largo, pero yo la plata la ocupo dentro de 4 años y el bono es a 10 años, cuando yo ocupe la plata, yo no puedo ir ante el ministro de Hacienda y pedirle que me lo pague. Tengo que llevarlo a una bolsa de valores para que sea negociado ese título. Entonces, título de Hacienda normalmente va a gozar de muy buena liquidez. Es relativamente rápido cómo se puede deshacer uno de ese título. Pero, si por ejemplo yo pienso, no, es que me da muy poco rendimiento un bono de Hacienda, mejor me compro un lote y cuando ocupe la plata, o una propiedad inmobiliaria, un bien inmueble, y cuando ocupe la plata la vendo. No, las propiedades posiblemente nos pueden dar una rentabilidad mejor, pero no son tan líquidos, no son tan líquidos. Entonces ahí aparece un elemento que no podemos perder de vista, ¿verdad? No puedo simplemente decir, no, bueno, ya lo hago líquido cuando se pueda. Bien, pero es que si la plata la ocupo para un examen médico, yo tengo que saber que esa inversión no va a ser tan rápido de convertir en efectivo. Y yo no puedo ir a hacer un examen con un bono de Hacienda, por muy bueno que sea, pero venciendo en el 2041, ¿verdad? No me van a hacer el examen médico, ¿verdad? Entonces, la tasa de interés es importante, sí, es interesante, pero hay también un primer elemento que es la liquidez, y eso es cuando lo que ya comienza a condicionar un poquito, igual que nuestra decisión de cuál detergente. A lo mejor es un puño de ropa que tenemos que lavar de todo el equipo de fútbol, y entonces no salimos con 1 kilo, ¿verdad? Necesitamos 5 kilos, ¿verdad? Para ese montón de mugre que tenemos que lavar, ¿verdad? Entonces ahí va comenzando a meter jugadores en la cancha, ¿verdad? Efectivamente, pero entonces la liquidez es un factor mío, es un factor personal. Yo tengo que evaluar cuáles son mis necesidades. Es decir, porque la gente a veces dice, bueno, sí, el título es muy líquido o no es muy líquido, pero esa liquidez que yo necesito va a depender de mí, Sí, sí. de mis propias condiciones. Es un buen punto, es un muy buen punto, Joel, porque yo establezco cuánta liquidez requiere la inversión, pero la liquidez la va a tener el instrumento. Por ejemplo, hay gente que invierte en fondos de inversión. Hay fondos de inversión muy, muy líquidos que al día siguiente uno saca la plata y punto. Es muy rápido, casi como una cuenta corriente, muy líquido. Gana un poquito menos. Hay otros fondos a más largo plazo que tienen más rentabilidad, pero yo no puedo sacar la plata mañana mismo. Pueden durarme 2, 3, 4 días, una semana o aún más para poderme dar el efectivo. De manera que entonces sí, es una necesidad nuestra, pero es una característica que ocupamos del detergente que ocupamos. Así es. Pero el tema es ese, ¿verdad? O sea, no puede ser analizado solo desde el punto de vista de la característica o virtud del instrumento, sino que tiene que estar en función de mi necesidad que solo yo conozco, ¿verdad? O sea, el único que la puede ponderar soy yo mismo. Pero que debo tener entonces mucho cuidado en ponderarla. Sí. Creo que en programas anteriores hemos hablado, y también en estas cápsulas informativas que hemos compartido, sobre el fondo de emergencias, ¿verdad? Entonces, cuando estamos haciendo estas ponderaciones, debemos recordar que es prudente tener algún fondo de emergencia, ¿verdad? O sea, eso para hacer ver que no se trata de un factor menor, es un factor importante a ser considerado, pero que tiene que tomar en cuenta muchas, ¿verdad?, posibilidades en las que voy a estar, y yo debo ser consciente de esas posibilidades. Como decía Danilo, por ejemplo, si padezco alguna enfermedad, si sé que voy a tener algunas necesidades a corto plazo, yo debo ajustar estas evaluaciones para determinar cuál es esa inversión idónea a esas situaciones reales que estoy viviendo. Claro, y es que como creo que ya lo hemos mencionado, yo por un montón de años estuve vinculado a este mundo, y cuando la gente me pregunta, ¿y cuál es la mejor inversión que puedo hacer? Yo normalmente lo que les decía es la que le permita dormir tranquilo o tranquila, porque si de repente yo compro un título, una inversión, solo porque don Jorge Chinchilla ya la compró, pero puede ser que yo pase semanas o meses sin dormir,
Porque digo yo, ay Dios, ¿qué le pasó a esa inversión? Ay, por Dios, y ahora que cayó el precio, por Dios, y es que Jorge me dijo que comprara Bitcoin y no sé qué. Pero es que Jorge sí sabía lo que estaba haciendo, podía tomarse todo el tiempo del mundo. Yo no podía. Yo no tenía el entrenamiento que tiene don Jorge para poder dormir tranquilo. Por muy buena rentabilidad que me ofrezca ese instrumento, no es un instrumento que me permite dormir tranquilo. Y entonces aquí aparece otro tema, ¿verdad? Y es un poco quién me garantiza la recuperación de esa plata. Ya cuando compra uno un bono del Ministerio de Hacienda, pues el Ministerio de Hacienda es el que me va a pagar. Cuando compro un bono de un banco, pues será el banco el que me va a pagar. Normalmente cuando compramos bonos o depósitos a plazo, estamos hablando de instrumentos relativamente seguros y uno sabe muy bien cuándo vence y qué tasa de interés me va a ir pagando a lo largo del tiempo. Los bonos son un instrumento relativamente aburrido, eso sí, es un toquecillo aburrido. En cambio, las acciones, ahora que estabas hablando de los jóvenes, las acciones yo se las recomiendo a los jóvenes. Están más preparados para la emoción, tienen más tiempo disponible para que si un instrumento se cayó de valor, tienen tiempo para recuperar ese valor. De manera que entonces, ese es otro elemento en la inversión idónea, ¿verdad? Es si tengo tiempo para reponerme, lo que llamarían en la sapriora, ¿verdad? O si ya no hay sapriora, ¿verdad? Al rato ya estoy en los últimos minutos del partido y entonces yo ya no debiera hacer tanto loco. Los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes yo siempre les voy a recomendar inviertan en acciones y eso les va a permitir no solo agarrar un poco de entrenamiento, le ponen un poquito de emoción y además la rentabilidad en el largo plazo va a ser mucho más favorable, pero porque su horizonte es mucho más prolongado. Entonces, la inversión idónea para un Jorge Chinchilla o para Danilo Montero es muy diferente a la de nuestros estimados jóvenes que nos escuchan, ¿verdad? O nos ayudan en la fundación, porque tienen un horizonte de tiempo mucho más amplio. No hay una inversión idónea. Es correcto. Y entonces la inversión idónea, como para ir redondeando, está en función de, ¿cierto? En función de mis objetivos, en función de mi realidad actual, estamos viendo que incluso en función de mi edad, Claro. En función de mi estabilidad laboral, por ejemplo. O sea, hay una serie de factores que deben ser ponderados cuando estamos hablando de una inversión. Esto es. Pero entonces Danilo acaba de hablar de acciones y creo que hay un término, Danilo, que debemos introducir y que me parece en la presentación de la semana pasada se habló de la diversificación. Entonces, ya tal vez más allá de solo hablar de la palabra diversificar, creo que podemos introducir la palabra portafolio. Porque sobre todo ya cuando hablamos de acciones, que es un poco más divertido, pero definitivamente se debe crear entonces un portafolio. Incluso en los certificados de inversión que son aburridos, pero no dejan de necesitar una diversificación y crear un portafolio, ¿verdad? Que pondere riesgos, que pondere liquidez, ¿verdad? De diferentes emisores, en fin, o sea, y lo hace, si bien es aburrido, yo estoy de acuerdo, pero no es igual, menos divertido, pero por lo menos le agrega un poquito de sal, ¿verdad? A la ensalada y ya no sabe tan sin sabor, ¿verdad? Ya no está tan insípida. Hablamos del portafolio, ¿verdad? Porque cuando hablamos de inversiones, creo que no hablar de diversificación y de portafolios es un error, ¿verdad? Claro. Que no hay, como dijo Danilo, una única inversión buena, no solamente desde el punto de vista de una para mí, sino que no hay una única en la que yo me deba concentrar. Eso también es un error. Sí, aquí viene a cuento en algún libro hace muchos años me encontré una explicación muy interesante, no solo de por qué crear un portafolio, sino por qué diversificar los portafolios, ¿verdad? Y el autor lo que decía es que si yo compro en mi portafolio de inversiones, o sea, en mi paquete de inversiones, si yo solo compro activos que están relacionados con el verano,
En invierno voy a llevar palo. En verano me va a ir muy bien. Todo el mundo quiere comprar. En invierno literalmente me va a llover. Exactamente. Pero si solo compro instrumentos para el invierno, en verano me va a ir fregado, ¿verdad? Me voy a quemar, ¿verdad? En verano, ¿verdad? Entonces, uno debería diversificar de manera que tenga instrumentos en el portafolio, inversiones en ese portafolio diversificadas. ¿Qué quiere decir diversificadas? Que bueno, que puede ser que alguna parte de esas inversiones pasen una temporada un poquito más complicada. Los de verano van a llevar lluvia, ¿verdad? En invierno, pero los de invierno van a solearse demasiado en verano. Entonces, esa diversificación lo que significa es comprar instrumentos bastante variados, bastante repartidos, como lo diríamos allá en Moravia, no poner todos los huevos en una canasta, ¿verdad? Sino repartidos, adecuadamente repartidos, y eso lo vamos a abordar en otro programa. Pero entonces la diversificación lo que hace es repartir el riesgo, repartir las inversiones en varias opciones que me permitan no hacer depender toda mi suerte de una sola temporada, ni solo del verano, ni solo del invierno. Ahí es cuando aparecen entonces las inversiones en acciones. Y hay ya después en otro programa también vamos a conversar un poquito más en detalle cómo son las acciones, pero a la gente le podría interesar, jóvenes o no jóvenes, saber que hay una regla, en los libros de inversiones, hay una regla que usan mucho en Estados Unidos, y es que uno debería tener un porcentaje de bonos similar a la edad. Y entonces, cuando uno está muy joven, tiene pocos años, tiene pocos bonos. Conforme se va acercando a las edades tuya o mía, aumenta la proporción de bonos y disminuye la cantidad de acciones. Esa es una regla relativamente sencilla, y entonces los jóvenes que nos escuchan de 30 años tienen un 30% en bonos, porque eso, el resto son puras acciones, porque están en una edad que lo permiten. Pero ya uno está en los 60, uno debería tener mucho más cerca del 60% en bonos y mucho menos en acciones, porque uno ya comienza a tener otras necesidades y los tiempos van siendo un poco más limitadores. Sí, y efectivamente, bueno, por eso. Y eso demuestra una vez más, por eso, crear un portafolio no es sencillo, ¿verdad? Entonces, requiere de análisis, de ver qué tan flexible, ¿verdad?, es mi capacidad financiera con respecto a la posibilidad de invertir en plazos diferentes, tasas diferentes, y eso deja ver lo que decía Danilo, de que incluso también hay que considerarlo, la gente joven posiblemente puedan invertir más en acciones porque también requiere más tiempo el estar controlando el comportamiento de esos mercados, que en el caso de títulos de renta fija, ¿verdad?, que obviamente requieren de menos esfuerzo en cuanto a su control y manejo. Y entonces ahí quería mencionar este tema, el esfuerzo necesario para controlar mi inversión, ¿verdad? Uno usualmente, repito, queremos tomar estas decisiones basadas solamente en las virtudes del instrumento, pero no en las virtudes mías. Y eso es un error muy, muy serio, porque una gran parte del éxito en cualquier inversión depende también de mi capacidad de manejar esa inversión, ¿verdad? Claro. Y eso creo que hay que insistirlo a nuestra audiencia. Hay sin duda muchos factores externos que hay que conocer, pero hay una gran cantidad de factores internos que hay que conocer. Porque sin esos factores internos, o sea, sin su conocimiento adecuado, yo podría efectivamente tomar una serie de decisiones muy equivocadas y no por factores que hayan venido de la inversión en sí misma. O sea, el instrumento no fue el que falló. Posiblemente fui yo el que falló a la hora de tomar la decisión y del control que era necesario mantener en ellos. Y eso, repito, hay que aprenderlo, porque hay gente que quiere siempre tirar hacia afuera las responsabilidades de lo que ocurrió
cuando en muchas ocasiones la responsabilidad puede estar también adentro. Claro, es exactamente igual como que yo después me queje del detergente que compré porque no me dejó la ropa bien limpia. Bueno, pero es que era el uniforme del equipo, ¿verdad? Nos habíamos restregado en el barro, estaban hechos una cochinada y el detergente no funcionó bien, por supuesto, porque no compré el instrumento idóneo para el objetivo que tenía exactamente, ¿verdad? Entonces, no fue culpa del detergente, el detergente estaba hecho como para ropa de bebés, no para ropa de un equipo de jugadores, ¿verdad? Entonces, echarle la culpa al instrumento, efectivamente, es muy cierto, y creo que en algún momento mencionábamos, bono del Ministerio de Hacienda, es una interesante, es una muy recomendable inversión. Pero si yo tengo visión de largo plazo, muy largo plazo, y si además yo no me estreso, si de repente lo compré el bono en 98% de su valor facial y de repente se cae a 96% y ya con ese 2% de menos yo no duermo, no descanso tranquilo, sabiendo que en realidad al final de cuentas cuando venza voy a recibir el 100%. Entonces, ¿de qué me preocupo? Pero si yo no entiendo esa lógica de los bonos, por muy buena inversión que sea, yo puedo estar pasando unas noches en vela pavorosas, ¿verdad? Insufribles, porque yo no entendía eso que vos estás sugiriendo, ¿verdad? Es capacitarme un poquitín en cómo funcionan los bonos. Y eso que estamos hablando de un instrumento aburrido, tranquilo, muy sin estrés, pero que sus precios pueden oscilar a lo largo del tiempo. Esas oscilaciones pueden ser que le quiten el sueño a algunas personas. Correcto. Y cuando regresemos, que ya estamos cerca de la pausa, me gustaría, Danilo, que analizáramos una frase, ¿verdad? Muy, muy, muy popular, pero que creo que es importante considerando escándalos y cosas que se han dado. Hay una frase que dice que hay cosas que son demasiado buenas para ser verdad. Sí. Y todos hemos oído alguna vez sobre inversiones y cosas por ahí que ofrece el mercado que son cantos de sirenas, ¿verdad? O sea, que son muy peligrosos. Sí. Y entonces, en donde también hay que tener cierta precaución, efectivamente, a la hora de invertir. Y repito, ese dicho no solamente es, por aquello de no solo nuestro, en español, prácticamente en todos los idiomas esa frase existe. Si es demasiado bueno, hay que pensarlo mucho porque puede ser que no sea verdad, efectivamente. Correcto. Entonces, después de la pausa estaremos hablando de eso porque a la hora de tomar inversiones, este dicho es muy importante de ser considerado. Así es. Estás escuchando Educa tu Bolsillo con Jorge Chinchilla y Danilo Montero, aquí por CLC 89.1 Radio. Soy David y nunca imaginé que podría ser un líder en mi comunidad, pero gracias a la Fundación Ciudadanos de Libertad, mi vida cambió. Ahora estudio en la universidad y lidero proyectos sociales que han beneficiado a muchos niños. Es un sueño hecho realidad. Historias como la de David son posibles gracias a la Fundación Ciudadanas de Libertad. Visítanos en www.fclibertad.org para conocer cómo apoyar a la Fundación. Soy Mónica y me encanta estar en la Fundación Ciudadanas de Libertad porque hay un efecto dominó en el que muchas personas se benefician de su misión. La Fundación nos apoya para que estudiemos y al mismo tiempo nos capacita como líderes para que realicemos proyectos sociales con ideas innovadoras, donde aportamos a la sociedad. ¿Vos lo sabías? Fundación Ciudadelas de Libertad. 51 años de una labor real con múltiple impacto. Conoce más sobre el impacto de la Fundación en www.fclibertad.org. Don Samuel, fundador de Ciudadelas de Libertad, decía que solo combatiendo para que el ser humano comprenda que su familia no son solo sus parientes, sino que su familia es su semejante. Solo así se luchará con garantía de éxito por un mundo mejor. Esta frase nos invita a abrir el corazón, a ver en los demás una familia. La justicia y el cambio llegan cuando luchamos juntos por todos. Amplía tu compromiso social con la Fundación Ciudadelas de Libertad. Una labor real con múltiple impacto. Visita www.fclibertad.org. Estás escuchando Educa tu Bolsillo. Ya regresamos. CRC 89.1 Radio.
Bienvenidos de vuelta a Educa tu Bolsillo, Oficina del Consumidor Financiero y la Fundación Ciudadanas de Libertad. Les agradecen que estén con nosotros. Acabamos de escuchar en la Fundación unos mensajes y hablábamos de un compromiso social. Tanto la Oficina del Consumidor Financiero como la Fundación en este programa tenemos un compromiso social de desarrollo de las personas, de los individuos en cuanto a su proceso y su relación con el dinero, y hoy estamos hablando de cómo elegir inversiones idóneas, precisamente como parte de ese compromiso. Definitivamente este tema de hacer inversión requiere, como hemos dicho, conocimiento. Quedamos antes de la pausa con una frase que es, como hemos dicho, muy popular prácticamente en todo el mundo. Si es demasiado bueno, puede que no sea verdad. Muy bueno para ser verdad. Básicamente ese es el dicho. ¿Se cumple esto cuando estamos tomando decisiones con respecto a una inversión, Danilo? Pues sí, definitivamente que sí, Jorge. Aquí hay que volver a recordar, creo que ya lo hemos mencionado un par de veces, como casi toda la vida, Jorge, todo es riesgo, ¿verdad? Si salimos a la calle, nos puede atropellar un carro, o se nos viene un tráiler encima, uno puede ponerse tan fatalista como quiera, ¿verdad? Si no salgo, puede ser que me pase lo contrario, ¿verdad? Que me muera lleno de sedentarismo, rencor, no conozco más gente, si salgo solo, si salgo acompañado, siempre habrá algún riesgo. Bueno, lo mismo pasa con las inversiones, todas tienen algún riesgo. Y no es solo el riesgo de si me van a pagar el bono al vencimiento, es el riesgo desde luego que existe, ¿verdad? Lamentablemente hubo personas el año pasado con una cooperativa que vieron cómo las inversiones durante mucho tiempo posiblemente generaron intereses muy, muy buenos, mucho mejor que en el mercado, pero había un riesgo que no tomaron en cuenta, ¿verdad? Y es que efectivamente no me pagaran la inversión al vencimiento, ¿verdad? Ese es un posible riesgo. Ahora, hablando un poco de diversificación en los mercados financieros, y Costa Rica es una opción, es un ejemplo, hay mecanismos que ya me ofrecen la posibilidad de hacer esa diversificación que yo no puedo, porque no tengo tiempo, estoy muy ocupado, y son los fondos de inversión. Los fondos de inversión son portafolios ya construidos de tal forma y administrados por una entidad especializada que se llama la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, y ese fondo es un gran patrimonio en donde Jorge puso $1 millón, Danilo puso otro $1 millón, otras personas pusieron 3, 4 millones, y cada uno de nosotros entonces tiene el porcentaje que nos corresponda de ese portafolio. Ese portafolio ya está diversificado y posiblemente, a lo mejor, ese fondo pudo invertir en cosas que yo con mi milloncito de pesos no podía participar, porque solo se vendían en bloques de 20 millones. Un fondo de inversión sí podía, porque llevaba la plata de varios inversionistas y compraba un solo bloque de 50 millones. Entonces yo puedo participar en algunas inversiones que solito no podría, aunque lo entendiera, no podría entrar porque no se puede. Los fondos de inversión son una de las opciones más eficientes que ha inventado el ser humano, ¿verdad? En realidad, el gran auge que tuvo el mercado de los Estados Unidos, el mercado de valores, que uno se imagina que toda la vida ha sido así, en realidad el mercado realmente de los Estados Unidos se desarrolló fuerte en los años 70 con la regulación de los fondos de inversión, y en alguna medida algo así ha pasado en Costa Rica. Nos quedamos cortos con otras tareas, pero lo mismo podría decirse, por ejemplo, de los fondos de pensiones voluntarios. Es un portafolio muy, muy bien diversificado que tiene una ventaja adicional que no siempre le ponemos el ojo, y es que está exento el impuesto de renta. Entonces, si yo participo en un fondo de inversión, pues ahí nos retienen a todos los que participamos, nos retienen el 15% de impuesto. En un fondo de pensiones voluntario no hay impuesto.
esa es una oportunidad idónea para las personas que le funcione, en ese caso, una inversión con esas características. A los jóvenes, yo los invito a preguntar más sobre los fondos voluntarios. Son una excelente inversión. Y es muy importante lo que dice Danilo, ¿verdad? Es un portafolio ya constituido, es decir, ya tiene algunas características de manejo. No solo hablamos de diversificación, porque si no es manejo básicamente de ese portafolio en varias características que se buscan para precisamente garantizar no solamente que se diversifica, sino también que los rendimientos son de cierta manera estables. Así que hay profesionales básicamente dedicados en estas SAFIs, ¿verdad? Que son las sociedades que los están administrando. Las SAFIs lo que permiten es efectivamente asegurarnos de que hay gente especializada que está manejando estos riesgos. Existen en todo caso, para las personas que nos escuchan, diferentes fondos, ¿verdad? O sea, hay de corto, de largo, mediano plazo, inmobiliarios, hay de otro tipo que no son necesariamente inmobiliarios. Entonces, hay variedad también de fondos, eso para que estemos claros, no solamente existe uno o una clase, hay muchas maneras de enfrentarlos o de verlos y analizarlos, ¿verdad? Los manejos de los fondos, pero lo importante es que ya me ofrecen diversificación y algo que dijo Danilo muy importante, acceso a portafolios que de otra manera yo no podría tener, posiblemente. ¿Por qué? Porque para poder invertir en esos títulos donde ellos invierten se necesitan cantidades de dinero que solamente si nos unimos varios lo podríamos lograr, ¿verdad? Entonces, es muy importante eso, ¿verdad? Aclarar que también me garantiza acceso a cosas que de otra manera posiblemente yo no tendría acceso. Bueno, me estás recordando un detalle que no mencioné, y es que en los fondos de inversión, y no estamos invitando a las personas a invertir en un fondo en particular, o sea, no le estamos invitando a que compre un determinado marco de detergente, ¿verdad? Piense en términos de que sí hay opciones en el supermercado de lo que puede o no debo comprar. Me estaba acordando de que para invertir en los fondos de inversión en Costa Rica se puede hacer con montos relativamente pequeños, con inversiones de $100, 50,000 colones. De repente la gente piensa de que hay que entrar con muchos miles de dólares, muchos millones de colones. No. Una persona, cuando alguien me dice, es que en Costa Rica no se puede, no hay que invertir. No, sí hay. Tal vez yo no tengo toda la información, lo debería averiguar un poquito más y andaría un poquito más las góndolas, porque sí hay variedad de detergentes. Yo, de repente, el primero que veo y es un bolsón grandotote y a mí no me sirve, ¿verdad? Sí hay variedad de opciones en Costa Rica. De acuerdo. Y ahí quizás también un comentario adicional muy importante. En el programa anterior también Danilo mencionó un concepto que quizás posiblemente podamos desarrollar un poquito más si la gente quizás así lo quiera. Ese concepto de tasas negativas, ¿verdad? O sea, que se las trae dependiendo de la formación que uno tenga, entender o no el concepto de una tasa negativa. Pero sí me parece importante mencionar que todos estamos, al estar en un país que tiene inflación, ya sea alta o baja, no importa, pero todos estamos sujetos a una pérdida del valor de nuestros recursos, porque la inflación nos afecta a todos, es un problema sistémico imposible de evitar. Entonces, si la inflación, por ejemplo, es un 3 o un 4%, alguien dice, bueno, pero hay un título a muy cortísimo plazo que apenas me da un 2%, un 2.5%, por el plazo, muy corto. Sí, pero la tasa entonces negativa que yo tenía ya no es de 4%, que era inflación, ahora es de 1.5 nada más. Así es. ¿Vale la pena entonces reducir la tasa negativa? Porque esa es una pregunta cuando yo estoy invirtiendo. La respuesta es sí. Tener una tasa de un 4 es malo comparado con una tasa de 1.5. La respuesta es sí. Cuando uno está tomando decisiones a la hora de invertir, resulta que sí. La respuesta es vale más reducir la tasa negativa que no hacer absolutamente nada. Sí, señores, vieran que sí vale más. Al final de cuentas, eso también por aquello de aclarar que no necesariamente la tasa negativa sea siempre algo malo. Puede ser que sí sea negativa, pero es mejor
que la tasa de no hacer nada. Y eso es un tema que creo que algún día podemos desarrollarlo, porque no hacer nada produce efectos más negativos. Ese es Me estás recordando un poco una conversación que tuve con mi padre hace unos días, donde él me decía, no, yo voy a sacar esa platilla que tengo de la entidad financiera, no me acuerdo dónde la tiene, es tan poquitillo lo que uno recibe. Y yo le decía, padre, ¿y qué la va a hacer? No, la dejo en efectivo. Bueno, pues que entre algo y nada, siempre me va algo, ¿verdad? La inflación ya no es el problema, no es la preocupación. Pues por supuesto, da algún coraje, es un adulto mayor y hubo épocas donde las tasas de interés eran 15, 20%, ¿verdad? Claro, pero la inflación era 25%, ¿verdad? Entonces, la tasa nominal de repente me asustaba y me impresionaba. Sí, pero la inflación se lo comía todo, ¿verdad? Ahora la inflación es mucho más chiquita, las tasas de interés son más chiquitas, pero entonces la decisión es otra, ¿verdad? Como bien decís, es ganar nada versus ganarme algo. Y si es una inversión de corto plazo, pues mejor me gano algo a tener la plata haciendo nada. Y eso, para terminar esta parte de las tasas negativas, para demostrar que no se trata solo entonces de manejar tasas positivas, hay que aprender incluso a manejar las tasas negativas. Y aprender a ser un inversor significa aprender a manejar todos esos pequeños hilos que sumados hacen una diferencia. Claro. Y eso también es diversificar. Aprender a manejar diferentes tasas es parte de un proceso de diversificación de tasas, efectivamente. Claro. Y esto lo traigo a la mesa para enfatizar que definitivamente el manejo de las inversiones es un proceso complejo de muchas variables, pero que si logro manejar esas variables en su totalidad, no necesariamente al 100%, pero digamos en su mayoría, si logro manejar esas variables, puedo obtener en un plazo razonable resultados positivos que de no haber hecho nada, ese resultado no se hubiese dado. Esto es muy importante porque efectivamente la percepción que yo tengo del dinero en el tiempo es fundamental. Es uno de los grandes factores. Yo trato de no decir que sea un ejercicio complejo, como porque la gente no se nos asuste demasiado. Obviamente requiere un poquitico de entrenamiento, las palabras que hemos tratado y trataremos de usar en este programa van a ser las razonables, las adecuadas para la comprensión de cualquier persona, graduado o no graduado, puede ser un gran médico, un abogado, o puede ser simplemente una persona un operario de una fábrica. En realidad, con entrenamiento, todos podemos aprender a hacer un uso más o menos bastante inteligente de los recursos. Ahí la palabra clave es un poco si yo me conozco, ¿verdad? Si yo sé lo que ocupo, ¿verdad? Si yo sé el detergente que ocupo, entonces yo voy directo, compro el paquete, compro el tipo de detergente que ocupo. Si yo no sé quién soy, sí, posiblemente termino comprando un detergente que no me va a resolver el problema que pretendo resolver exactamente. Correcto, o sea, definitivamente. Entonces, creo que seguir insistiendo en este factor, en este doble factor, el instrumento, pero yo soy un factor determinante en la calidad de las inversiones que se hacen. Claro. Conocerme a mí mismo siempre será, creo que en este programa, una gran recomendación, porque todas las decisiones financieras están en función de ese conocimiento que yo tengo. Sí. Pasamos a la segunda cápsula de Bolsillo Inteligente y estaremos de vuelta con ustedes para hacer las reflexiones finales antes de terminar nuestro programa de hoy. Hacerlo fácil, hacerlo inteligente. Esto es Tu Bolsillo Inteligente. En esta segunda parte te contamos qué es un fondo de inversión, una forma sencilla y segura de hacer crecer tu dinero. Fondo de inversión. Un fondo de inversión es como una gran alcancía donde muchas personas meten su dinero. Ese dinero lo administra una entidad financiera que se encarga de invertirlo en distintos proyectos, como
bonos, propiedades y acciones. La ventaja es que no necesitas mucho dinero para empezar y puedes diversificar tu inversión sin ser un experto. Además, hay fondos más conservadores con bajo riesgo y otros más atrevidos con mayor posibilidad de ganancia, pero también de pérdida. Es una opción ideal si querés que tu dinero crezca a mediano o largo plazo, con la guía de profesionales. Los fondos de inversión pueden ser una excelente opción para hacer crecer tu dinero con respaldo profesional. Elegí según tus objetivos y recordá, invertir con conocimiento es invertir con confianza. Hacerlo fácil, hacerlo inteligente. Esto es Tu Bolsillo Inteligente. Si te interesa mejorar tu relación con el dinero o te interesan los temas financieros, no te pierdas la sección Tu Bolsillo Inteligente. Muy bien, estamos de regreso para las últimas reflexiones, Danilo. Bueno, los jóvenes nos mostraban algunas recomendaciones enfatizando en el tema precisamente de los fondos de inversión, pero termina una frase muy interesante en nuestra cápsula. Invertir con conocimiento es invertir con confianza. Así es. Me parece que es sumamente cierto. Y ese es el objetivo que tenemos en este programa, empezar a conocer mejor sobre el dinero, sobre las inversiones, pero como hemos insistido también sobre nosotros mismos y demostrar que la combinación de todos estos factores pueden producir mejores decisiones. Sin duda, Jorge, sin duda, y lo venimos hablando casi desde el primer programa. El dinero mismo es un acto de confianza que tenemos, ¿verdad? Yo acepto colones porque me los va a aceptar en pago Jorge por sus servicios y Jorge los recibe porque se los va a aceptar en el supermercado, y el supermercado se recibe porque se va a aceptar el proveedor. Tenemos confianza. Mucho la relación con el dinero se llama confianza, y si yo tomo plata prestada de una entidad financiera es porque me tuvo confianza, o si yo le dejo la plata a una entidad financiera es porque yo le tengo confianza. Pero esa confianza no se crea en el vacío, requiere conocimiento, requiere un poquito conocer estos conocimientos que nos están mencionando en la cápsula y leer algunos documentos, darle una repasadita a programas como este, que es uno de los tantos esfuerzos que uno puede encontrar en la radio, pero es conocimiento, es ante todo conocimiento que está totalmente justificado en que es nuestro patrimonio, es el patrimonio que nos ha costado toda una vida crearlo, patrimonio que pensamos dejárselo a los hijos, a los herederos, a los nietos o lo que sea. Tiene un valor especial para cada uno de nosotros, vale la pena un poquito de conocimiento para hacerlo de la mejor manera. Y como hemos insistido también en programas anteriores, no necesariamente ese conocimiento lo debo tener ya, ¿cierto? No. Nos podemos ir formando y, repito, es parte del objetivo también de este programa. Estos programas son formativos. La formación empieza, como lo hemos dicho, primero por mencionar el tema. Después hay que ir profundizando en ellos. No podemos entrar en los datos más profundos de las decisiones financieras en el primer programa, porque eso no puede ser ni debe ser la metodología. Primero tenemos que acostumbrarnos a los términos, a que existen, ¿verdad? Por ejemplo, fondos de inversión, de que podemos invertir en acciones, que podemos invertir en bonos, títulos de renta fija, e incluso podemos invertir en nuestro propio proyecto. Sin duda. O sea, muchas son las diferentes variables que hay para invertir. Posteriormente estaremos desarrollando con un poquito más de profundidad estos temas, como hemos dicho. Lo primero es conocer que existen, saber que están esas posibilidades. Y lo otro, que hay en dónde preguntar. Eso es también muy importante. Si necesitan ayuda, hay en dónde preguntar, a quién llamar. Recuerden que estamos nosotros también disponibles, que pueden comunicarse a la Oficina del Consumidor Financiero al número 222 116 624. Pueden escribir también a la Oficina del Consumidor Financiero a www.ocf.fi.cr, y también pueden contactarnos a la Fundación Ciudadanos de Libertad
en comunicaciones@fclibertad.org. Si quieren que profundicemos en algún tema, háganoslo saber. Estamos disponibles para ustedes. El objetivo del programa es sencillamente que podamos compartir conocimiento para precisamente, como se ha dicho, tomar decisiones con más confianza, manejarnos mejor en este ambiente. Esa es la idea de este programa. Eso es. Ahí tal vez nada más agregarle, Jorge, que posiblemente en un futuro cercano vamos a estar abordando un poco más en detalle un temita que dejamos ahí como medio picante, ¿verdad? Y ese de las acciones, ¿verdad? Entender un poquito mejor qué es esa cosa de las acciones. Las acciones son una interesante opción, pero no son para todo el mundo. Ahí vamos a tener que conversar un poquito más en detalle, un poco las características de los bonos, habrá que conversar un poquito más sobre los bonos, pero eso es lo que vamos a tratar de ofrecerles, más libertad con más conocimiento. Para que haya más confianza, precisamente, en el desarrollo personal. Así que les agradecemos mucho que nos hayan acompañado hoy. Dejamos los temas, como hemos dicho, abiertos para mayor desarrollo. Como lo hemos indicado, es imposible abarcar en toda su profundidad estos temas, pero estaremos profundizando posteriormente, estaremos haciéndolo como un compromiso. Que tengan una bonita tarde y muchísimas gracias por habernos acompañado en Educar tu Bolsillo. Y recuerden, educar su bolsillo es cuidar también el bienestar. Y que las mamás pasen un bonito 15 de agosto. Que la pasen muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Chinchilla y Danilo Montero, expertos en el campo de las finanzas, te esperan el próximo martes a las 6 de la tarde para que juntos sigamos aprendiendo y adquiriendo nuevas herramientas en el campo de las